El 4 de este mes se ha publicado en el Diario Oficial El Peruano la Ley 32.431 que modifica el Decreto Legislativo 728, el Decreto Legislativo 276 y la Ley del Servicio Civil, Ley 3057, a fin de proteger los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores con diagnóstico de cáncer. Vamos a revisar esta norma, cuyo contenido es muy específico y que es el siguiente. El artículo 1 de esta ley modifica el artículo 65 del Decreto Legislativo 728 e incorpora, en consecuencia, el literal F, el cual señalaría, o su contenido sería el siguiente: es nulo el despido que tenga por motivo el diagnóstico de cáncer, su tratamiento y los efectos derivados, incluso si el trabajador presta servicios por medio de 4 horas diarias, se encuentra en periodo de prueba o tiene la condición de confianza. Si bien se está modificando la ley de fomento del empleo, el legislador ha omitido modificar también el texto único ordenado de esta ley, que es aprobado mediante Decreto Supremo 00397-TR, y en cuyo artículo 29 regula los supuestos de nulidad de despido. No obstante, en la medida que la ley que está constituida por el Decreto Legislativo 728 está en vigencia, es plenamente eficaz esta norma. Recordemos entonces que dentro del despido nulo podemos encontrar a la afiliación a un sindicato, a la participación en actividades sindicales, a ser candidato a representante de los trabajadores o actuar o haber actuado en esa calidad, presentar una queja o participar en un proceso contra el empleador ante autoridades competentes, salvo que se configure una falta grave contemplada en el inciso F del artículo 25, la discriminación en razón al sexo, raza, religión, opinión, idioma, discapacidad o de cualquier otra índole. El embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o la lactancia si el despido se produce en cualquier momento del periodo de gestación o dentro de los 90 días posteriores al nacimiento. Se presume que el despido tiene por motivo el embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o la lactancia si el empleador no acredita en estos casos la existencia de causa justa para despedir. La disposición establecida en este inciso es aplicable también a la trabajadora durante el periodo de prueba regulado en el artículo 10 de este decreto supremo, así como a la que presta servicios bajo el régimen de tiempo parcial de 4 horas o menores dispuesto en el artículo 4, y lo dispuesto en el presente inciso es aplicable siempre que el empleador hubiese sido notificado documentalmente del embarazo en forma previa al despido y no enerva la facultad del empleador de despedir por causa justa. Esto que he señalado son los supuestos de nulidad de despido. De configurarse cualquiera de estos supuestos, el trabajador podría acudir al Poder Judicial a efectos de que se ordene su reposición y se pague también las remuneraciones dejadas de percibir durante el despido que afecta derechos fundamentales. Con esta norma, que modifica el artículo 65 del Decreto Legislativo 728, se agrega un supuesto adicional, que está constituido en el literal F, cuyo tenor es el siguiente: el diagnóstico de cáncer, su tratamiento y los efectos derivados, incluso si el trabajador presta servicios por menos de 4 horas diarias, se encuentra en periodo de prueba o tiene la condición de confianza. Entonces, este es un nuevo supuesto que ha establecido el legislador, cuyo alcance eh, abarca al trabajador que presta servicio por menos de 4 horas diarias. Como sabemos, los trabajadores part-time no tienen en principio derecho a una tutela restitutoria o resarcitoria, por lo que si el empleador decide extinguir el contrato de trabajo, basta una comunicación, porque laboran menos de 4 horas, conforme lo establece el artículo 4. Ahora, eh, no obstante, en el caso de embarazo, en el caso de nacimiento o las consecuencias del nacimiento o la lactancia, a pesar que tienes 4 horas de labor, menos de 4 horas de labores, tienes protección contra el despido arbitrario mediante una tutela restitutoria, que sería la reposición. También es el caso de diagnosticarse al trabajador o a la trabajadora cáncer en cuanto a su tratamiento y los efectos derivados, ¿no? Entonces, como vemos, a los trabajadores part-time se les está otorgando mayores derechos respecto de la extinción del contrato de trabajo, con lo cual el derecho laboral está progresando, ¿no? Hay un principio de progresividad que se está respetando. El periodo de prueba lo entendemos como aquel tiempo por el cual el empleador debe verificar que el trabajador está preparado no solamente en cuanto a las funciones para las que fue contratado, sino también es compatible su comportamiento, su aptitud y actitud de cara a la incorporación al centro de trabajo. Este tiempo entonces el empleador verificará si el trabajador cumple las expectativas para mantener un contrato de trabajo permanente. Durante el periodo de prueba, que es de 3 meses en trabajadores, entre comillas, ordinarios, y de 6 meses para trabajadores de confianza y de un año para trabajadores de dirección, que son tiempos máximos, el empleador, de verificar que no cumple sus expectativas, podrá decidir la extinción del contrato de trabajo sin mayor justificación que la no superación del periodo de prueba. Sin embargo, tanto en el caso del embarazo, nacimiento y sus consecuencias o la lactancia, y el diagnóstico de cáncer, su tratamiento y los efectos derivados, también alcanza una protección aún el trabajador o la trabajadora se encuentre en periodo de prueba. Y también ha establecido el legislador mediante esta modificatoria un ámbito de aplicación respecto de los trabajadores de confianza que no podrán ser cesados por razón de padecer esta enfermedad oncológica. No obstante, este literal no ha precisado, a diferencia del literal referido al embarazo, nacimiento y sus consecuencias o lactancia, una presunción, ni ha establecido el hecho de que
el trabajador pueda ser despedido si incurre en una falta grave relacionada con su conducta o capacidad. Por lo tanto, a pesar que el trabajador se encuentre con este diagnóstico o esté llevando un tratamiento o los efectos de ese tratamiento esté padeciendo el trabajador o la trabajadora, pero comete una falta grave, podrá darse el despido de manera justa, siempre llevándose a cabo un previo procedimiento disciplinario, ¿no? Entonces, esta modificatoria es una modificatoria que busca garantizar a los trabajadores que padecen de esta enfermedad oncológica el acceso a la salud, a la seguridad de salud, al seguro de salud. Y también evita o previene actos de discriminación en razón a padecer esta enfermedad, que ciertamente tiene un impacto importante en la vida de los trabajadores que padecen de este diagnóstico oncológico. Eso es en cuanto al régimen 728. El legislador también ha aplicado esta misma modificatoria a los trabajadores que se encuentran bajo el régimen del decreto legislativo 276, que es la Ley de Bases de Carrera Administrativa y de Remuneración del Sector Público, agregando en el artículo 35 un artículo 35A, considerando nulo el cese de un servidor diagnosticado de cáncer, su tratamiento y los efectos derivados, ¿no? Incluso si presta sus servicios por menos de 4 horas diarias o se encuentra en periodo de prueba o tiene la condición de confianza. En esta misma línea se ha incorporado el artículo 49A de la Ley 3057, Ley del Servicio Civil, eh, señalando y regulando el término de contrato en razón al padecimiento de esta enfermedad como nulo en el servicio civil. Ciertamente, respecto del régimen del Decreto Legislativo 1057, que es el régimen CAS, no se ha regulado específicamente un supuesto similar. Además de ello, es importante señalar que la primera disposición complementaria final establece que si un trabajador con diagnóstico de cáncer no puede desempeñar su labor anterior debido a sus condiciones físicas o cognitivas, el empleador debe readaptar o acondicionar su puesto de trabajo a las nuevas condiciones que se presentan en el trabajador o la trabajadora sin reducir su remuneración. Y yo considero que tampoco se debería reducir su categoría, no debe ser una categoría similar a la que venía desempeñando antes de esta afectación y estas condiciones físicas o cognitivas que impidan el normal desenvolvimiento de las funciones. Salvo pues que sea una situación donde el trabajador ya no pueda desempeñar funciones de la misma categoría, ¿no? En este sentido, lo que busca el legislador en todo caso es garantizar la continuidad de la misma remuneración que venía percibiendo el trabajador. Además de ello, el legislador ha señalado y ha dispuesto en la segunda disposición complementaria final que esta norma, esta modificatoria, debe ser adecuada a través de una norma reglamentaria y otras disposiciones legales que debe efectuar el Poder Ejecutivo, entiéndase, a través del Ministerio de Trabajo en el plazo de 60 días hábiles contados desde su vigencia. Es una norma que garantiza una protección adecuada a fin de que los trabajadores que son diagnosticados con una enfermedad oncológica, están llevando su tratamiento o tienen efectos derivados de este tratamiento por el diagnóstico, eh, puedan seguir manteniendo la cobertura social, de seguridad social. Entiendo la finalidad y también no dejen de percibir sus ingresos remunerativos, porque de lo contrario se afectaría su salud y paralelamente se afectaría también a la familia de cada uno de los trabajadores o trabajadoras que se encuentran en esta situación. Salud.